hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con nuestra serie Las siete trompetas y estudiaremos la primera trompeta. Este vendrá a ser el segundo estudio de nuestra serie. Ya en el video anterior estuvimos hablando un poco acerca de la introducción, que fueron los versículos del capítulo 8 del 2 al 5 específicamente, porque ahí está concentrado el resumen de las siete trompetas, y el verso 6 comienza precisamente con la introducción de cada una de las trompetas y los sucesos que ocurren dentro de ellas. Así que antes de comenzar con nuestro estudio, les invito a que me acompañen para realizar una oración. Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu misericordia y bondad y por darnos nuevamente esta oportunidad de poder abrir tu palabra. Te pedimos, Padre, que por favor puedas bendecir nuestro estudio, que nos des entendimiento y sabiduría sobre los textos que hayamos de leer, que podamos comprender, Señor, tus palabras y que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad. Gracias te damos por todo esto y te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Primeramente vamos a leer los versículos de estudio. Estos los vamos a encontrar en los versos 6 y 7 del capítulo 8. Nos dice lo siguiente: y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aprestaron para tocarlas. Es lo que les comentaba en el estudio anterior. Del verso 2 al 5 está la introducción y del verso 6 es cuando se van a preparar estos ángeles para tocar, pero estos ángeles pareciera ser que tocarán en un orden en específico. Comienza el primero y nos dice el verso 7: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Noten esa característica: el ángel toca y hay granizo y fuego mezclado con sangre. Y después dice que fueron arrojados sobre la tierra. ¿Qué cosa? El granizo y fuego mezclado con sangre. Y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda hierba verde fue quemada. Es decir, esto es el resultado de que el granizo y el fuego mezclados con sangre hayan sido arrojados a la tierra. Y ya en nuestro estudio anterior habíamos visto, por ejemplo, que las primeras cuatro trompetas se encuentran en el capítulo 8. Tenemos dos de ellas, que es la quinta y la sexta, en el capítulo 9, y hasta en el capítulo 11 encontramos la séptima trompeta y sus características. De manera que en las próximas presentaciones nos vamos a enfocar únicamente en el capítulo 8. Así que vamos a ver por qué razón se están dando estas trompetas, estas primeras cuatro trompetas. Algo que yo les había comentado en un inicio es que estas trompetas tienen que ver con una guerra, con ataques, con invasiones, porque habíamos visto que el simbolismo de trompeta en la Biblia tiene que ver con advertencias de que viene un ejército enemigo a invadir, y también habíamos visto que estaba relacionado con el día de expiación, e incluso pudimos ver cómo Cristo estaba arrojando ese incensario con fuego a la tierra, que formaba parte de ese día de expiación que había terminado. Cristo ya no iba a recibir más oraciones. Así que nosotros podemos ver que esto tiene que ver mucho con invasiones y guerras. En este caso, vemos que las primeras cuatro trompetas tienen que ver con ataques que estaban siendo dirigidos a Roma, específicamente a Roma occidental. Y muchos se han de preguntar por qué razón esto representan estas trompetas. Bueno, una de las razones por las cuales esto va a ocurrir a partir de la trompeta 1 a la cuarta dentro de Roma occidental es porque Roma se unió a la iglesia, es decir, el Estado se une a la iglesia. Y esto lo podemos ver de diversas formas. Apocalipsis 17 versos del 1 al 5, aunque entendemos que este pasaje tiene que ver más con Roma papal que con Roma occidental, o hablando ya del Estado, pero realmente esta unión se originó por el Estado. Entonces el verso 1 al 5 dice lo siguiente: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, estas son las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Algo que estamos viendo es que hay una sentencia para Roma papal, pero esto es específicamente a este poder. Quiere decir que si Roma papal está recibiendo un castigo, va a recibir una sentencia hasta que va a caer, porque recuerden que el resultado de todo esto es que caiga. Ustedes recordarán, por ejemplo, el mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia. Es decir, los juicios que Dios envía, en este caso a Roma papal, son para que ésta caiga. Y antes de Roma papal encontramos a Roma imperial.
quiere decir que también este poder recibió los castigos de parte de Dios para que cayera. Ahora vamos a continuar con la lectura. En el verso 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta es la unión de la iglesia y el Estado. Recuerden que una mujer vestida de púrpura, si no está vestida de blanco, porque recuerden que una mujer vestida de blanco representa una iglesia, y si tiene otro tipo de vestidura, incluso de cualquier otro color, está haciendo referencia precisamente a Roma papal. Y esta bestia, recuerden que bestia en el contexto profético hace referencia a un poder político. Dice, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Estas características, si ustedes recuerdan, no son de una iglesia pura, de la iglesia de Dios. Porque para empezar, la iglesia de Dios está vestida de blanco, pero esta mujer está vestida de púrpura y escarlata. Además, hemos visto a lo largo de la escritura, y sobre todo lo menciona el libro de Pedro, que el adorno no sea el exterior, con peinados ostentosos, perlas y todo lo que tenga que ver con un adorno exterior. Y vemos que esta mujer tiene todas estas cosas, por tanto no está representando a una mujer como la está representando la Biblia. Y tenía en su mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que es evidente que esta mujer está unida al Estado. Es esa unión que nosotros vemos aquí en lo que puse en color negro. Esa mujer que estaba sentada sobre la bestia, porque la mujer le estaba domando, dominando. Y Apocalipsis 2, verso 20, también se nos muestra esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos hablando de la misma mujer, solamente que aquí en Apocalipsis 17 se la llama la gran ramera, pero acá en Apocalipsis 2:20 se le llama Jezabel, que si ustedes van a la historia de Jezabel, van a ver que también fue una mujer ramera, una mujer fornicaria, como dice aquí. Ahora, ¿en qué tiempo ocurrió esta unión? ¿En qué momento el Estado se unió a la Iglesia? Uno de los datos que encontramos es que en el año 313 el emperador Constantino reconoció oficialmente la religión del cristianismo mediante el famoso Edicto de Milán. Aunque esto no pareciera realmente una unión, pero en realidad lo es. ¿Por qué? Porque ningún país debería de tener una religión oficial. Y de hecho, para aquellos que han estado siguiendo los estudios dentro de este ministerio, van a encontrar uno que acabamos de publicar hace, me parece que 2 semanas, referente a por qué la teocracia no es correcta hoy en día. Les recomiendo que si no lo han visto, véanlo para que puedan observar por qué razón ningún país debería de tener en sí una religión oficial y a través de esa religión estar ejecutando las leyes, porque no es correcto. Dios ya no está trabajando de esa manera. Así que en ese tiempo, Constantino reconoce oficialmente la religión del cristianismo mediante ese edicto de Milán. Y para el año 380, el emperador romano Teodosio, noten, convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano mediante el edicto de Tesalónica. Es decir, Constantino hace como permitida la religión, pero no se vuelve la oficial todavía. En cambio, con el emperador Teodosio, este sí vuelve a la religión cristiana como la religión oficial del imperio, y es aquí donde nosotros podemos ver ese comienzo, esa unión de la iglesia y el Estado, que posteriormente tuvo lugar, en este caso lo que conocemos como Roma papal. Ahora, otro de los puntos por los cuales Roma iba a ser azotada con estas trompetas es por la adoración al sol. Recuerden lo que hemos visto a lo largo de toda la escritura y sobre todo a lo largo de la historia de Roma. Nuevamente cito el año 313, que fue el año cuando Constantino reconoce al cristianismo como una religión. Y para el año 321, este mismo emperador, para ganarse el favor de los cristianos y sobre todo para que ellos pudieran convivir con los paganos, para tratar de unirlos, emite la primera ley dominical en el Imperio Romano. Es decir, el día domingo todos iban a descansar.
a excepción de algunos cuantos cargos que, si no mal recuerdo, tienen que ver con la agricultura, y creo que algunos cargos públicos también iban a estar en funcionamiento, pero en su mayoría todos los negocios iban a estar descansando, no iban a abrir. Es por eso que esta ley, imagínense, fue el año 321 y cómo nos ha alcanzado hasta nuestros días, que casi en cualquier parte del mundo podemos ver que en domingo todos los negocios por lo general están cerrados, salvo uno que otro que no cierra, pero por lo general, si estamos hablando de las pequeñas empresas o microempresas, estas todas en su mayoría cierran en domingo. Otras abren hasta mediodía, pero por lo general nosotros vemos que el domingo siempre está cerrado. Es algo que podemos palpar, ¿no?, hoy en día. Y todo esto proviene precisamente de este edicto que emitió Constantino en el año 321. Pero eso no fue todo. Si avanzamos en la historia, en el año 364 se dio el concilio de Laodicea, en el cual se incluía en el canon 29 el no descansar el día de Shabbat, es decir, el sábado. A partir de aquí, ya Roma se está metiendo con el sábado, es decir, ya no se puede descansar en ese día. Que esto precisamente estaba en contra de lo que dice la ley de Dios, de que debemos de acordarnos del sábado para santificarlo. Aquí podemos ver un ataque directo al sábado en el año 364. En el año 380, como les mencioné en la diapositiva anterior, es cuando Teodosio vuelve al cristianismo, ahora sí, en la religión oficial del Imperio Romano. Es aquí donde encontramos oficialmente la unión de la Iglesia y el Estado, que en años más tarde dio como origen al papado. Y para el año 388, Teodosio cambia el nombre, porque Constantino lo había dejado como Dies Solis, Día del Sol, en honor a su dios. Pero Teodosio, como lo vio como un nombre pagano o que hacía alusión al paganismo, él decide cambiarle de Dies Solis a Dies Dominicus, que quiere decir Día del Señor. ¿Por qué? Porque en la misma escritura se sabe que Cristo resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo, y para poder hacer que los cristianos vieran al domingo como un día correcto de reposo, por eso le puso este nombre. Y hasta la fecha, por eso es que todas las religiones protestantes, o por lo menos que están fuera del catolicismo, en su mayoría todas guardan el domingo o ven al domingo como un día de reposo, como un día de adoración a Dios. Noten, viene desde el año 388 todo esto. Y finalmente, en el año 451, el concilio de Calcedonia aprobó el canon del concilio de la Odisea, es decir, el que se hizo en el 364, haciendo de este un canon ecuménico. Es decir, ya nadie tenía que descansar en sábado, todos tenían que trabajar. Y nosotros podemos ver que esta adoración al sol ni siquiera viene especialmente de Roma, viene desde tiempo antes. En Primera de Reyes capítulo 18, verso 18, nosotros podemos ver esta contienda contra el sol, o más bien contra el dios sol de los Baales. Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel. Aquí está contestando Elías, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová. Entre ellos podemos ver al sábado y siguiendo a los Baales. Estos pues adoraban a Baal, que era el señor del domingo también, el señor del sol. Y si buscamos dentro de la concordancia Strong, esta palabra Baal es la H1167. Y Baal significa señor, amo, dueño, propietario, poseedor. Otras definiciones lo catalogan como dueño, marido, dueños, un maestro, un marido o propietario. Y si investigamos un poco más, vamos a encontrar precisamente estas conexiones de que Baal realmente es el dios sol de aquellos tiempos. Y no solamente los Baales ya estaban adorando al sol como un dios. Tenemos otras culturas donde la deidad principal es el sol. Por ejemplo, entre los sidonios y filisteos encontramos a Baal. En Grecia era Helios. En Egipto era Ra. En los mesopotámicos era Utu. En los incas era Inti. En muiscas era Tsue. En Japón le llaman Amaterasu. En la mexica es Huitzilopochtli. Y en la azteca es Tonatiuh. Es decir, esta deidad del sol ni siquiera es nueva de Roma o tal vez de los días de Israel. Viene todavía desde tiempo atrás y es una deidad que se ha generalizado en todas las culturas. Recuerden lo que leímos en Apocalipsis 17,
Babilonia es la madre de las rameras. Es decir, Babilonia ni siquiera tiene su origen en el papado, tiene su origen en Babel. Es decir, desde aquel tiempo nosotros ya encontramos la adoración al sol, desde los días de Babel. Ahí es donde se originó esta adoración al sol. Y al momento de que Dios confunde las lenguas, las culturas que nacieron de Babel, todas ellas comenzaron a darle un nombre a este Dios Sol, a su deidad principal. Y es por eso que encontramos en las diversas culturas un nombre distinto. Incluso si pensáramos en la profecía de los tres Elías, podemos ver que el segundo Elías, que es Juan el Bautista, también estuvo luchando, no especialmente o directamente contra la adoración al sol en su época, pero sí en su tiempo estaba el poder que adoraba al sol, en este caso Roma. Mateo 14:3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Podemos ver esta contienda, ¿cierto? Y en Apocalipsis 8, 6 y 7, que es el texto que nosotros estamos estudiando, se nos dice en el verso 7, ya el 6 lo conocemos, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Es decir, lo que nosotros estamos encontrando en Apocalipsis, en esta primer trompeta, es el primer juicio o el primer castigo que Dios va a traer sobre Roma imperial. Porque recuerden que el propósito de las trompetas es hacer caer a Roma, que es el poder que ha estado persiguiendo al pueblo de Dios durante mucho tiempo, primeramente en su fase imperial y posteriormente en su fase papal, que la papal ya es la última prácticamente, y ambos poderes tienen que caer, solo que Roma imperial ya cayó y ahora falta que caiga Roma papal, pero eso lo vamos a ver cuando vengan las 7 plagas postreras. Ahora, a causa de todas estas cosas, es por eso que Dios retira su protección de Roma. Recuerden que dentro de Apocalipsis 17, cuando estuvimos viendo acerca de los imperios, también voy a dejar el video en la parte de arriba, para que si no lo han visto lo puedan ver. Podemos ver cómo Dios fue pasando la corona a distintos imperios. Y para entender un poco más esto sobre la protección, Mateo capítulo 11 versos 20 al 24 podemos encontrar algo parecido. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Carpenaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Esa parte es la que me gustaría que pusieran atención. Es decir, Dios tiende a levantar a las naciones, es decir, tiende a darles protección y bendición, pero cuando estas naciones rechazan la misericordia y los llamados de Dios, entonces hasta el Hades son abatidas. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora en Isaías capítulo 41 verso 8 nosotros vemos cómo Dios escoge en este caso a la descendencia de Abraham como sus siervos. Dice, pero tú Israel siervo mío eres, tú Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Pero como este pueblo terminó desobedeciendo a Dios en muchas ocasiones, y todo esto nosotros lo podemos ver desde la salida de Egipto hasta el último de sus reyes en Judá. Vemos toda esa rebelión del pueblo, entonces Dios les quita esa corona, les quita esa protección y Dios la traspasa al reino de Babilonia. Jeremías 27:6 dice, ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Lo mismo vemos cuando entramos al reino de Medo-Persia, Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y como un apoyo adicional, si consultamos el libro de la educación, la página 161,
capítulo 19, este capítulo se llama La historia y la profecía. Nosotros podemos ver este traspaso de protección y de exaltación que Dios iba haciendo a cada nación. Dice, la historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. En la palabra de verdad se predice claramente la caída final de los reinos terrenales. En la profecía anunciada cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel se da el mensaje. Así ha dicho Jehová, el Señor, depone el turbante, quita la corona, sé exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Es decir, esta corona que tenía Israel, porque él fue el siervo de Dios en un inicio, cuando ellos desecharon toda la verdad, entonces Dios les quita esa corona y se la entrega a Babilonia. Posteriormente se la da a Medo-Persia, de ahí a Grecia y llegamos a Roma. Pero en Roma esta corona se le iba a entregar a Cristo. Y Cristo le dio la oportunidad a Roma de cierta manera de conocer la verdad. Pero Roma lamentablemente no la aceptó, la rechazó e incluso luchó contra ella. Es por eso que Dios aparta su protección contra Roma y es que vienen todas estas invasiones y ataques que podemos encontrar en las trompetas. Ahora, algo particular que nosotros podemos encontrar dentro de este capítulo es la frase tercera parte. Siempre se está mencionando eso. Por ejemplo, si leemos los versos del 7 al 9, vamos a ver aquí 2 trompetas nada más, pero también dentro de la tercera se puede ver esto. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Noten, tercera parte. Y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte, otra vez vemos eso, del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Vamos a ver constantemente esa expresión, tercera parte, tercera parte, tercera parte. ¿Y a qué se refiere esta tercera parte? Si nosotros vemos en la historia de Roma, sabemos que Roma era un imperio, era una sola unidad de todas las tierras que conformaban a Roma. Sin embargo, Constantino primeramente decidió dividir el reino en Roma occidental y Roma oriental. Esto ocurrió alrededor del año 330 después de Cristo, y al hacer esta división, él dejó el trono de Roma occidental y se fue a vivir a Roma oriental, lo que se conocía en aquel tiempo como Constantinopla, y allí se quedó, allí estableció su trono. Pero a la muerte de Constantino, Constantino volvió a dividir su reino, pero en esta ocasión en 3 partes, que es por eso que nosotros encontramos aquí en Apocalipsis 8 esa tercera parte en todo momento. Y estas 3 partes no las dividió porque él deja ahora Constantinopla y se va a otro lugar, sino que las dividió en sus 3 hijos, Constancio, Constantino II y Constante. En el caso de Constancio, él fue emperador romano desde el 337, que fue cuando murió, el año en que murió Constantino, al 361. Era el segundo hijo de Constantino I y de Fausta. Ascendió al trono junto con Constantino II y Constante tras la muerte de su padre. Se quedó gobernando sobre el oriente y la nueva capital, Constantinopla. Noten, Constancio se quedó en Constantinopla. Después tenemos a Constantino II. Este fue emperador romano desde el 9 de septiembre de 337 hasta su muerte. Es hijo segundo de Constantino el Grande y primero de su matrimonio con Fausta. Nació en Arles y fue educado en el cristianismo. Gobernó sobre Gran Bretaña, Britania, las Galias y España. Y después tenemos a Constante, que fue emperador de Roma entre el 337 y 350.
primero junto con Constancio II y Constantino II, y a partir del 340 solo con Constancio II, hijo de Constantino I el Grande y su segunda esposa Fausta. Fue sucesor de su padre y sucedió en el trono por Magnencio. Gobernó sobre Iliria, África e Italia. Si nosotros vemos el siguiente mapa, esa fue la división en terceras partes. Del lado izquierdo, que es esta parte en color naranja, esto le perteneció a Constantino II. Lo de color verde, que es esta parte de aquí y la parte de abajo, le perteneció a Constante. Esto que ven aquí como en color beige le tocó a Dalmacio, que fue asesinado y se dividió el territorio entre Constante y Constancio. Es por eso que en estas profecías de las trompetas siempre encontramos terceras partes, porque es la tercera parte que es atacada en cada trompeta. Siempre cuando vean ustedes tercera parte, puede ser la tercera parte de Constantino II o la de Constancio o la de Constante. Ahora el verso 7, y ahora sí teniendo toda esta introducción y por qué razón se están dando las trompetas, vamos a ver qué representa ese granizo y fuego mezclados con sangre. Esta característica o este evento ya lo habíamos visto anteriormente. Si ustedes recuerdan en el libro de Éxodo capítulo 9 versos 22 al 25, se nos habla precisamente de esto. Dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Noten también cómo este granizo iba a dañar a la hierba del campo. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, que es lo que nosotros estamos observando aquí. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Noten que el resultado del granizo es lo que nosotros encontramos en esta parte también del verso 7 del capítulo 8 de Apocalipsis, que cuando fue lanzado a la tierra, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora, ¿qué representaría la sangre? Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Nosotros bien sabemos que como tal, este pasaje hace referencia a la muerte de Abel, y que cuando Dios dice la voz de la sangre de tu hermano, está haciendo referencia a Abel. Pero también sabemos que realmente la sangre no habla, ni siquiera Abel estaba hablando, porque recuerden que cuando una persona fallece, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ya no tiene pensamientos ni sentimientos, simplemente está allí descansando. Por tanto, esto, más que entenderse de forma literal, es algo simbólico. Cuando Dios dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, es porque realmente la sangre tiene una representación bastante profunda en la Biblia. Y es lo que nosotros podemos encontrar en Génesis capítulo 9, verso 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este pasaje, aunque está haciendo referencia más que nada a los animales, pero tanto los animales como nosotros poseemos sangre. Entonces, dentro de la sangre, como dice aquí, está la vida. Así que nosotros, al ver esto, podemos darnos cuenta que esa sangre que está siendo mencionada ahí es sangre de personas. Es por eso que les menciono que no deberíamos de ver este granizo y fuego mezclados con sangre como un símbolo o como algo simbólico, mejor dicho, sino como algo que está relacionado a una invasión, a una guerra. Ahora, ¿qué representa esa tercera parte de los árboles que se quemó y se quemó toda la hierba verde? Si nosotros vamos al libro de los Salmos capítulo 1 versos del 1 al 3, vamos a encontrar que los árboles representan personas también. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Noten cómo un varón, un hombre, un ser humano, está siendo representado como un árbol.
Ya las otras características referentes a que da fruto, su hoja no cae, siempre prospera, pues hace referencia a un hombre justo, pero en general, un hombre, un ser humano, es representado por árboles. También tenemos la siguiente parábola de Jueces capítulo 9 versos del 8 al 15, donde los árboles están representando personas. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esta parábola también hace referencia a que los árboles son como hombres, e incluso, si ustedes recordarán, solamente que no puse aquí la cita, cuando en cierta ocasión Cristo sanó a un hombre ciego, Cristo le preguntaba a este hombre, ¿qué es lo que ves? Y él mencionaba que él veía como árboles que caminaban, o veía como árboles, o la figura de los árboles. No recuerdo exactamente cómo menciona este hombre lo que está mirando, pero da a entender esa parte, de que bíblicamente o proféticamente las personas son representadas con árboles. Así que lo que estamos observando aquí es que ese granizo y fuego mezclados con sangre y que quemó la tercera parte de los árboles hace referencia a personas que fueron destruidas. ¿Por quién? Es aquí donde viene esta gran pregunta. ¿Quién fue este poder o quién fue este reino o esta persona que invadió o comenzó a invadir a Roma? Esta persona tuvo que ser Alarico, el rey de los godos. Voy a leer este pequeño extracto. Dice, los largos extractos demuestran claramente cuán bien y con cuánta amplitud Gibbon, un historiador, expuso este texto en la historia de la primera trompeta, la primera tempestad que azotó la tierra romana y la primera caída de Roma. Usando sus palabras como un comentario más directo, leemos así la suma de lo dicho. La nación goda estuvo en armas cuando se oyó el primer sonido de la trompeta, y a pesar de la insólita severidad del invierno, hicieron rodar sus pesados cargos sobre el ancho y helado lomo del río. Los fértiles campos de Focia y Beocia quedaron cubiertos por un diluvio de bárbaros. Los hombres fueron muertos y las mujeres y los ganados arreados. Las profundas y sangrientas huellas de los godos podían discernirse fácilmente después de varios años. Todo el territorio del Ática fue devastado por la funesta presencia de Alarico. Los más afortunados de los habitantes de Corinto, Argos y Esparta se salvaron de la muerte, pero contemplaron la conflagración de sus ciudades. Durante una estación de tanto calor que se secaron los lechos de los ríos, Alarico invadió el dominio del occidente. Noten que él empezó a invadir el occidente, por tanto atacó la tercera parte del Imperio Romano, que está siendo representado por Constantino II. Un aislado anciano de Verona, el poeta Claudiano, lamentó patéticamente la suerte de los árboles de su tiempo, que hubieron de arder en la conflagración de todo el país. Nótese las palabras de la profecía, la tercera parte de los árboles fue quemada, y el emperador de los romanos huyó ante el rey de los godos. Se levantó una furiosa tempestad entre las naciones de Germania, desde cuyo extremo septentrional los bárbaros marcharon casi hasta las puertas de Roma. Todo esto es en descripción de Alarico, el rey de los godos. Él comenzó estas invasiones en el año 395 y este fue el primer ataque que se hizo contra Roma. Y en la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, capítulos 30 al 33, nosotros podemos ver mucho sobre esta historia. En esta parte se nos dice que lograron destruir el occidente. La sombría nube que se había formado a lo largo de las costas del Báltico estalló con acompañamiento de truenos sobre los márgenes de Danubio superior. Las praderas de las Galias, donde pastaban rebaños y manadas, y las orillas del Rin, que estaban cubiertas de casas elegantes y predios bien cultivados, formaban un panorama de paz y abundancia que se transformó repentinamente en un desierto, distinguido de la soledad de la naturaleza tan solo por ruinas humeantes.
Muchas ciudades fueron cruelmente oprimidas o destruidas, muchos millares fueron inhumanamente muertos, las llamas consumidoras de la guerra se extendieron sobre la mayor parte de las 17 provincias de Galia. Luego Alarico extendió sus estragos a Italia. Durante 4 años los godos saquearon y reinaron sin control, y durante el saqueo e incendio de Roma, las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres, las llamas consumieron muchos edificios públicos y particulares, y las ruinas de un palacio subsistían aún un siglo y medio más tarde como grandioso monumento de la conflagración goda. En otra parte también de este libro encontramos que la frase final del capítulo 33 de la historia de Gibbon es por sí misma un comentario claro y abarcante, porque al clausurar su propia descripción de este periodo breve pero desbordante de acontecimientos, concentró en declaraciones paralelas la suma de la historia y la substancia de la predicción, pero las palabras que preceden a dichas declaraciones no carecen de significado. La devoción pública de aquella época tenía impaciencia por exaltar los santos y mártires de la Iglesia Católica a los altares de Diana y Hércules. La unión del Imperio Romano quedó disuelta, su genio humillado en el polvo, y ejércitos de bárbaros desconocidos, salidos de las regiones heladas del norte, establecieron su reinado victorioso sobre las provincias más hermosas de Europa y de África. Lo que podemos ver aquí con demasiada claridad es que Alarico está siendo representado en esta primera trompeta. Noten cómo muchas de las características o las descripciones, mejor dicho, que hacen en este libro sobre esos acontecimientos, esas invasiones godas a Roma, claramente se pueden ver ese granizo y fuego mezclados con sangre. Es decir, es una destrucción sin paralelo lo que ocasionó Alarico contra Roma. Esa tercera parte de los árboles que se quemó, no solamente deberíamos de verlo como los árboles literales, ¿no?, de esos lugares, sino también como las personas, porque recuerden que hay otra parte donde nosotros vemos cómo, si no me recuerdo, creo que es el capítulo 7 de Apocalipsis, donde se representa a los 4 vientos que no le hiciesen daño a los árboles ni a la hierba, siendo la hierba y los árboles una representación del pueblo de Dios. Así que aquí también nosotros de alguna manera podemos ver que esos árboles que se queman y esa hierba que también se quemó son una representación del pueblo de Dios, aunque también no podríamos dejar de verlo como un cumplimiento de la destrucción que hicieron estos godos. Así que vamos a concluir nuestra presentación colocando en una línea la primera trompeta siendo representado con Alarico, el rey de los godos, comenzando estas incursiones a Roma en el año 395 después de Cristo. Si notan la fecha que estamos viendo aquí de Alarico cuando comienza sus incursiones, es posterior a todos los eventos en los que Roma hace la unión de iglesia y de Estado, reconoce al cristianismo como la religión oficial del imperio, y cuando hace ese cambio, o más bien cuando instituye el nuevo día de reposo siendo el domingo, y cómo le hace la guerra al sábado, obligando a las personas a que trabajen ese día. Y también vemos cómo hicieron ese cambio del día, de dies solis, día del sol, a dies dominicus, día del Señor, para que fuera aceptado más fácilmente por el cristianismo. Todos estos eventos ocurren precisamente antes del año 395, e indudablemente podemos también hacer mención de todas las barbaridades que hicieron contra los cristianos, desde los días de Cristo con su crucifixión, hasta los mártires que murieron por esas persecuciones de Roma. Así que con esto, mis hermanos, concluimos nuestro segundo estudio y sobre todo concluimos con la primera trompeta. Si hay algún comentario o aportes que quisieran realizar, serán bienvenidos y quizás puedan enriquecer todavía más este estudio. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.